por todos, perché a nessuna persona manchi il lavoro para que a nadie le falte el trabajo e che tutti siano giustamente pagati, y que todos sean justamente remunerados, godere della dignità del lavoro que puedan gozar de la e della dignidad pienezza del trabajo del riposo. y del bienestar del descanso. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Alleluia. Aleluya. In nome del Padre, del Figlio e dello En Spirito nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo che fai festa per ogni peccatore, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro, Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro della Genesi. Lectura del libro del Génesis. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli Dios uccelli dijo, del cielo. hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo, y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tu fai ritornare l'uomo in polvere. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche. Insegnaci a contare i nostri giorni. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Saziaci al mattino con il tuo amore. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Alleluia, 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 alleluia. Di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Aleluya. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Vangelo secondo Matteo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente En rimaneva. aquel tiempo, al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados y decían, ¿de dónde le viene esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le viene todo esto? Ed era per loro motivo di scandalo. Y Jesús era para ellos motivo de escándalo. Entonces les dijo, Non è disprezzato un profeta se non es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. e lì, a causa della Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio de Mateo, escuchemos al Papa Francisco. Dio creò creatori, Dios creó, un creador, creó el mundo, creó al hombre una missione all'uomo, y le dio una misión al hombre: gestire, lavorare, portare avanti il creato. administrar, trabajar, llevar adelante la creación. La parola lavoro, La palabra quella che trabajo la Bibbia per es la que usa la Biblia para describir esta actividad de Dios. portò a compimento il lavoro che aveva fatto. Llevó a cumplimiento el trabajo que había hecho Il settimo giorno da ogni suo lavoro. y cesó de hacer la obra que había hecho el séptimo día. Questa attività all'uomo. Y así entrega esta actividad al hombre y le dice: debes hacer esto, cuidar esto, debes trabajar
para crear conmigo, como dice el Señor, perché vada avanti. para que este mundo vaya adelante. Al punto che il lavoro non è che la continuazione del De lavoro tal manera que el trabajo no es otra cosa que la continuación del trabajo de Dios. dell'uomo El trabajo da Dio humano es al fine la vocación que ha recibido el hombre de Dios dell'universo. para el fin de la creación del universo. Il lavoro è quello che assomiglia l'uomo a Dio, El trabajo es lo que asemeja al hombre a Dios, è capace di porque con el trabajo el hombre es creador, tiene esa capacidad de crear tantas cosas famiglia per portare avanti. para que así la familia pueda ir adelante. L'uomo è un creatore, El hombre es un creador, crea con lavoro. pero crea con el trabajo. Questa è la vocazione. E dice che Esta es la vocación. Y dice la Bibbia che la Biblia, Dio vide que quanto Dios aveva fatto e vio Dio todo lo que había era hecho buona. y vio que era muy bueno. Il lavoro ha Es decir, dentro di sé el una bondad trabajo tiene dentro de sí una bondad, e crea l'armonia delle cose crea la armonía de las cosas, belleza, bondad, e coinvolge l'uomo tutto. y envuelve a todo el hombre en su pensamiento, en su sentir, en su actuar, a todo el hombre. È coinvolto Está involucrado nel lavorare. en el trabajar. È la vocazione prima dell'uomo. Es la vocación primera del hombre, trabajar. Questo dà dignità all'uomo, Y esto da dignidad al hombre, la dignità che assomiglia a Dio. la dignidad que le asemeja a Dios, el trabajo. Una volta in una Caritas, un uomo che non Una vez en una Caritas, un hombre que no trabajaba y que iba a Caritas a buscar algo para su familia, il dipendente della Caritas ha detto, ma almeno lei può portare il pane a casa. el empleado de Caritas le dijo, Questo non è sufficiente. al menos usted puede llevar el pan a casa, a mí no me es suficiente esto. Dare il pane Yo quiero ganar el pan para llevar a casa. alla dignità, Le faltaba fare il pane, la dignidad de hacer el pan, él con su trabajo y llevarlo a casa. la dignità del lavoro, che è tanto calpestata purtroppo, no? La dignidad del trabajo que es pisoteada lamentablemente en este tiempo. Le brutalità che facevano con gli schiavi Por ejemplo, la brutalidad que hacían con los esclavos dall'Africa in America, que traían de África che tocca la mia terra. en América. Pienso en la historia que toca mi tierra Quanta barbarità. y nosotros decimos cuánta barbaridad. Ci sono tanti schiavi. Y también hoy existen tantos esclavos, tantos hombres y mujeres a lavorare que no son libres para trabajar, sino que son obligados a trabajar per sopravvivere. para sobrevivir Niente di più. y nada más. Sono schiavi. I lavori forzati. Son esclavos. Los trabajos forzados Lavori forzati. son trabajos forzados, Ingiusti, mal pagati. injustos, mal Che pagados, portano l'uomo a vivere con la dignità calpestata. y que llevan al hombre a vivir con la dignidad pisoteada. Son muchos, muchos en el mundo, muchísimos. Alcuni mesi fa abbiamo letto. En los periódicos habíamos leído algunos meses atrás en algunos países de Asia Signore como un señor aveva ucciso a bastonate un dipendente suo había asesinado a un empleado suyo di $0,50 al que ganaba $0,5 al día avevo fatto male una cosa. porque había hecho mal una cosa. La schiavitù di oggi è la indignità nostra. La esclavitud de hoy es nuestra indignidad. Dignità all'uomo, alla donna. Es algo indigno para el hombre, para la mujer, para todos nosotros. Sì, ma i tuoi fratelli no. Yo trabajo, yo tengo mi dignidad, pero tus hermanos no. Sì, padre, è vero. Ma questo come è tanto lontano. Sí, padre, esto es verdad, pero como esto está lejos, Fa fatica a capire. mira, esto es difícil de entender. Da noi, qui da noi, Pero también aquí, qui da noi. aquí, en nosotros. Pensa ai lavoratori, ai giornalieri. Pensemos en los trabajadores Fai lavorare de lo cotidiano, per una retribuzione minima. los que trabajan por una retribución mínima.
y no 8, sino 12, 14 horas al día. Succede oggi qui, Esto sucede hoy aquí tutto il mondo. y en todo el mundo, pero también aquí. Pensa alla domestica che non ha retribuzioni giuste, Pensemos en la empleada doméstica que no tiene un salario justo, opere sociali, que no tiene contribuciones sociales, que no ha tiene seguridad, capacità di pensione. que no tiene esa capacidad para la jubilación. Questo non succede nell'Asia solo. Qui Esto no sucede solamente en Asia, también aquí. ogni ingiustizia che si fa su una persona che lavora Toda injusticia que se hace sobre una persona que trabaja scade la dignità umana. es pisotear la dignidad Quello che fa humana, l'ingiustizia. porque esto hace la injusticia. Il livello Se abaja el nivel finisce in quella tensione da dittatore schiavo. y se termina en esta relación de dictador y esclavo. Invece la vocazione che ci dà Dio è tanto bella. En cambio, la vocación que nos da Dios es tan hermosa. Crear, trabajar, Ma questo si può fare quando le condizioni pero esto se puede hacer solo cuando las condiciones son justas y se respeta la dignità della persona. oggi ci uniamo a tanti uomini e donne, credenti e non credenti. Hoy nos unimos a tantos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes. Commemorano oggi la giornata del lavoratore. Hoy es el día del trabajador, es el día del trabajo. Per coloro che lottano per avere una giustizia nel Pedimos por aquellos que trabajan por tener justicia en el trabajo, por aquellos lavoratori bravi empresarios buenos portano avanti que llevan adelante el trabajo con giustizia, con justicia, anche se loro perdono. incluso si ellos pierden. 2 mesi fa ho sentito al telefono un imprenditore 2 meses atrás in Italia llamé al teléfono a un empresario aquí en Italia que me pedía que rezara por él porque me decía que él no quería despedir a che nadie, licenziare uno di loro porque despedir licenziare me. a uno de ellos era Questa coscienza despedirme a mí. di tanti imprenditori Esta conciencia de tantos empresarios buenos che custodiscono que cuidan lavoratori come se al fossero trabajador como si fuera un hijo. preghiamo per loro pure. Oremos también por ellos Chiediamo a San Giuseppe che y pidamos a San José tanto bella esta imagen tan hermosa di lavoro in mano con el trabajo en la mano aiuti que nos ayude a luchar dignità del lavoro. por la dignidad del trabajo, Ci sia il lavoro per tutti e che sia lavoro para que degno, haya trabajo para todos non lavoro y un trabajo digno y no un trabajo de sia esclavos. la preghiera. Que esta sea hoy nuestra oración. Con esta intención de el Papa Francisco de que exista siempre trabajo para todos y un trabajo digno, nos disponemos precisamente a presentar los dones que son el fruto del trabajo del hombre, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Pregate, fratelli, perché il mio è il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. O Dio, fonte di ogni bene, guarda i doni che ti Señor, fuente de misericordia, mira la ofrenda que te presentamos en la conmemoración de San José y concédanos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José Obrero, Uomo giusto, porque Él es el hombre justo que pediste por esposo a la Virgen Madre de Dios, servo saggio, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. e noi, Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Y que la obediencia disposizioni, a las disposiciones, perché la pandemia porque la pandemia, non torni. para que la pandemia no regrese. Date lode al nostro Dio. Alaben a nuestro Dios todos los que lo temen, pequeños y grandes, porque llegó la salvación y el poder y el reino de Jesucristo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que abres las puertas de tu reino a los hombres renacidos del agua y del Espíritu Santo, aumenta en nosotros la gracia del bautismo, para que libres de toda culpa podamos heredar los bienes que prometiste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron.
Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno de Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y al decir esto, expiró. Saulo aprobaba la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé para mí una roca protectora, Señor, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Yo confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Bendito el Señor, que por mí ha hecho maravillas de gracia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente preguntó a Jesús: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús les respondió: en verdad les digo, que no es Moisés el que les dio el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La prima lettura di questi giorni En la primera lectura de estos días hemos escuchado el martirio de Esteban, una cosa semplice una cosa come simple, è successo. es como sucedió. I dottori della legge non Los tolleravano doctores de la ley no toleraban della dottrina la claridad de la doctrina e come uscita sono andati y a como chiedere a qualcuno salida fueron a pedirle a alguno dicessero che que dijese que avevano sentito habían escuchado que Stefano Esteban bestemmiava blasfemaba contro Dio, contro la legge. contra Dios, contra la ley. Dopo questo Y después de esto le piombarono addosso lo tomaron y lo lapidaron, así, simplemente. È una struttura Es una estructura azione che de acción non è la prima. que no es la primera. Anche con Gesù hanno fatto lo También stesso. con Jesús hicieron lo mismo. Il popolo che era lì El pueblo que estaba ahí hanno cercato di buscó convincere che era un de bestemmiatore, convencer que era un e blasfemo loro hanno gridato crucifícelo. y ellos gritaron, crucifíquenlo, crucifícalo. Una bestialità. Una bestialidad, una bestialidad. A partire dalle false testimonianze Comenzar de los per falsos arrivare a testimonios fare giustizia. para llegar a hacer justicia. Este es Anche el esquema. nella Bibbia ci sono casi del También genere. en la Biblia hay otros casos de este Susanna tipo. hanno fatto lo stesso. Con Susana han hecho lo Nabot mismo. hanno fatto lo stesso. Con Nabot hicieron lo mismo. Poi Aman ha Después cercato Amán di fare lo stesso col popolo di buscó Dio. hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Notizie false, Noticias falsas, calunnie, calumnias, che riscaldano il popolo que van encendiendo e al chiedono la pueblo giustizia. y piden È justicia. un linciaggio, un vero linciaggio. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Portano al giudice, Y así perché il giudice lo llevan al juez dia forma para que legale el a questo, ma juez in dé realtà il forma giudicato legal, giudice, pero este ya deve venía essere molto, juzgado molto previamente. coraggioso Hay que ser muy valiente para ir en così contra de un juicio así e popolare, popular, fatto apposta, no? hecho a Preparato. propósito, preparado. Nel caso Pilato, no? En el caso de Pilato, vide chiaramente che Pilato Gesù era vio innocente. claramente que Jesús era inocente, Vide il popolo, pero vio al pueblo se ne lavò la mano. y se lavó las manos. È un modo di fare Es giurisprudenza. un modo de hacer Oggi lo jurisprudencia. vediamo questo Hoy lo anche vemos oggi in atto, también no? In hoy alcuni paesi, en algunos quando países ci vuole fare un colpo di Stato, cuando quieren hacer un golpe de Estado fare fuori qualche politico perché o non tirar para afuera le a algún elezioni, político, si fa questo. se hace esto. Notizie false, Noticias calunnie, falsas, calumnias y Cae, después poi giudice cae quelli che en un juez gli piace que a quien le gusta creare giurisprudenza, crear con questo jurisprudencia positivismo con este situazionalista, positivismo de poi situación condanna. y después entonces condena. Un linciaggio Es sociale. un linchamiento social È stato fatto Stefano. y así se ha hecho con Esteban. È stato fatto il giudizio di Stefano. Así se hizo el juicio de Esteban. Lo llevan Giudicato, a un juicio cuando ya lo han juzgado previamente por el pueblo, ingannato. engañado. Anche questo con i martiri di oggi También succede. esto sucede con los mártires de hoy. I giudici non hanno possibilità Los jueces no tienen di fare posibilidad giustizia, de hacer perché vengono justicia giudicati già. porque Pensiamo llegan ya ad Asia juzgados. Bibi, per esempio, che Pensemos en Asia Bibi, 10 años como de hemos cárcel. visto, 10 años de cárcel, che porque è stata giudicata da una ha calunnia, sido juzgada por una calumnia un popolo che en un pueblo que ci vuole la morte. quería la muerte. Davanti a questa Delante valanga de esta avalancha di notizie false de noticias falsas creano opinione, que crean tante volte opinión, tantas veces non si può fare nulla. no se puede hacer nada.
no se puede hacer nada. Io penso tanto Pienso tanto questo è la Shoah. en esto de la La Shoah è Shoah. un caso del genere. La Shoah es un caso de este Creata tipo. l'opinione Fue contro il creada popolo, una opinión en e contra poi del è pueblo normale. y después fue algo Sì, sì, normal. vanno uccisi, Sí, vanno sí, uccisi. hay que matarlos, hay que matarlos. Un modo di procedere Es un modo de proceder per fare fuori la para gente che molesta. tirar para afuera a la gente que molesta. Tutti sappiamo che questo non è Todos buono, sabemos ma que non esto no es sappiamo bueno, è che pero lo c'è que no sabemos es que un piccolo linciaggio hay un quotidiano pequeño linchamiento che cotidiano cerca di condannare la gente, que busca condenar a la gente, creare de crear una cattiva fama alla gente, una mala fama a las personas para condenarla. il piccolo linciaggio quotidiano El del linchamiento chiacchiericcio, pequeño de cada día, che si crea un'opinione, de los rumores, tante volte uno que se sente crea una opinión, una veces siente hablar de alguno, pero esta es una persona justa. No, dicen que, y con aquel se dice que, se crea una opinión farla finita con una persona. para acabar con una persona. La verità è un'altra. La verdad La es verità otra. è la testimonianza La verdad del vero. es el testimonio de lo verdadero, Una persona crede, de las cosas en que una persona cree. La verdad es è chiara, è es trasparente. clara, es transparente. La verità La verdad tollera le pressioni. no tolera las presiones. Guardiamo a Stefano, Miremos a Esteban, martire, mártir, primo martire, el dopo primer Gesù. mártir después de Primo Jesús, el primer mártir. Pensiamo agli apostoli. Pensemos tutti en hanno los dato apóstoles. testimonianza. Todos dieron testimonio. E pensiamo a Y tanti pensemos en tantos mártires, martiri che quello di oggi, San que Pietro Cianelli, incluso también el de hoy, San Pedro è Chanel, stato il chiacchiericcio lì a creare che a ha sido si crea una fama esas conversaciones que han creado una fama en contra de él y lo matan. e pensiamo a noi, Y pensemos en alla nostra nosotros, lingua. en nuestra lengua, Tante volte noi que tantas veces con i nosotros, nostri commenti con nuestros comentarios, comenzamos un linciaggio del genere. un linchamiento de este tipo. E nelle nostre istituzioni cristiane Y en nuestras instituciones cristianas abbiamo visto tanti hemos linciaggi visto quotidiani tantos linchamientos che cotidianos sono nati del chiacchiericcio, que han nacido de estos rumores, de estas habladurías. a essere giusti, Que el Señor nos ayude a ser nei nostri justos giudizi, en nuestros a juicios, non incominciare o a no seguire comenzar o questa seguir condanna estas massiccia condenas macizas che provoca il chiacchiericcio. que provocan las habladurías. Benedetto sei tu, Signore. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría. Y después de haberle concedido el gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente como nuestro abogado, inmolado, ya no muere más. Y con los signos de la pasión, vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con la asamblea de ángeles y santos, canta el himno de tu gloria. Santo el Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y mientras el Santo Padre comulga con el cuerpo de Cristo, con la preciosísima sangre del Señor, nosotros disponemos nuestros corazones para entrar en comunión espiritual con Jesucristo. Hemos participado de la Eucaristía, nos hemos nutrido con su palabra y hemos visto y participado junto con el sacerdote en la ofrenda del sacrificio de Jesucristo. El mismo sacrificio de Jesús en la cruz, único, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente nuevamente
sobre el altar de esta capilla. El Papa ha comulgado con ese sacrificio del Cordero Inmaculado, y ahora todos, con profundo recogimiento, nos disponemos a hacer la oración de comunión espiritual junto con el Santo Padre. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y ahora que el Señor Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, ha sido comulgado, Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché possano... Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros.
Ti ho manifestato le mie vie. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos. Instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Tieni lontana da me la via della menzogna. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Esta es la aclamación al Evangelio que ahora escucharemos. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús le respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Entonces ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús le respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, escuchemos al Papa Francisco. La gente che aveva ascoltato Gesù durante tutta la giornata La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada y que después tuvo la gracia de la multiplicación de los panes y que vio la gracia y el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra y para pedir la sanación de algún enfermo. Y se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse, sin cansarse, muy cansados, pero estaban ahí, felices. Pero después, cuando vieron que Jesús le daba de comer, una cosa que no esperaban, entonces dijeron: este será un hombre, una cosa buena para nosotros. Seguramente será capaz de librarnos
del poder de los romanos portare il paese avanti. y de llevar el país Sono adelante. entusiasmati. Y se entusiasmaron bastante para hacerlo rey. La intenzione di loro è cambiata. Su intención de Hanno ellos visto e cambió. hanno pensato, bene, perché Vieron esto y una persona che fa pensaron, questo bien, miracolo una persona que hace estos milagros, que da de comer al pueblo, puede ser un buen gobernante. ma avevano dimenticato in quel momento l'entusiasmo che la parola di Gesù Pero en ese momento olvidaron el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus Gesù corazones. si allontanò e andò a pregare. Jesús se alejó y fue a orar. Si vede che quella gente è rimasta lì. Se ve que la gente se quedó ahí. Il giorno dopo cercavano Gesù perché deve essere qui, dicevano. Y al día siguiente buscaban a Jesús porque decían, debe estar aquí. Non era Porque salito sulla barca con gli Vieron que no había subido en la altri. barca C'era con los rimasta lì, è demás. rimasta lì. Estaba ahí un barco y ahí se quedó. Ma non sapevano che Gesù aveva raggiunto gli altri camminando sulle acque. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los Così demás sono decisi caminando di andare sobre las dall'altra aguas. parte Por eso se decidieron del ir mare, a la otra orilla del mar, Tiberiadi, a del lago de Tiberíades, cercare Gesù. E quando l'hanno visto, para buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la prima parola che la primera palabra que le dicen, gli dicono: Rabbi, quando sei venuto qua? Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? No, non capiamo. Como quien dice, no entendemos, Strana. esto nos parece algo extraño. E Gesù li fa tornare al primo sentimento, a quello che avevano loro prima della moltiplicazione dei pani. Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos, como al inicio. Es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación, sino porque han comido pan hasta saciarse. Gesù svela l'intenzione di loro, ma è così. Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud. Y ellos, en cambio, en vez de justificarse, no, Señor, han sido humildes. Gesù continua: datevi da fare non per il cibo che non dura. Y Jesús continúa diciendo, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Porque es Él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello. Ellos se preguntan entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Questo è un caso nel quale Gesù corregge l'atteggiamento delle persone. Este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente, de las personas, del pueblo, porque se había alejado del primer momento, de la primera consolación espiritual, y había tomado un camino que no era el correcto, un camino mucho más mundano que evangélico. Questo ci fa pensare tante volte che noi Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio, y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa più temporale, más temporal, más material, più mondana può darsi. más mundana puede Perdiamo la ser, memoria y perdemos entusiasmo la memoria de ese primer entusiasmo che abbiamo avuto quando que hemos tenido cuando sentivamo parlare di escuchábamos hablar a Jesús. Gesù. Il Signore fa tornare sempre al primo incontro.
El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo. Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor, y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos porque vemos otra cosa que puede ir bien. Esa idea es buena y así nos alejamos de este camino. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento. No olvidar mi historia. Cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho, este es tu camino. Cuando Jesús, por medio de tanta gente, me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro. A mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús, una de las cosas en la mañana de la resurrección es: vayan donde mis discípulos y díganle que vayan a Galilea. Allí me encontrarán. Porque Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían encontrado a Jesús. Cada uno de nosotros tiene ese primer encuentro, ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho, sígueme. En la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena, porque ellos eran buenos y dicen, ¿qué cosa tenemos que hacer? Y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas, y perdemos la frescura de esa primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor, sígueme. Con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro, de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo, sígueme. Presentemos nuestras ofrendas. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fuente de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz.